Muy buenas tardes, familia. Un saludo aquí desde la Caja de Pandora. Empezamos un nuevo programa hoy con Ana Hatum, secuestro de alma. O sea, volvemos a estas cosillas antiguas que hace años, ¿no? que hablaban atrás de alguna manera las religiones y que hoy en día está demostrado que no es tan complicado ni tan difícil entender un poco esta lógica que siempre ha estado ahí, que desde el mundo terapéutico, chamánico y de otros estilos, pues podemos llegar a este tipo de cosas teniendo información y no asustándonos ni teniendo miedo a esto. Simplemente vamos a hablar un poquito sobre el tema este de hoy. Como os he puesto al principio, las fechas más cercanas son las de Perú, California, Valle de San Francisco, y luego tenemos México para la gente que se quiera apuntar a la gira de Ana Hatum, pero más adelante ya iremos dando las fechas de Canadá y en Estados Unidos, Las Vegas, Miami, Nueva York y alguna más por ahí que queda también de Argentina y Colombia, que las iremos diciendo en las próximas semanas. Pues un saludo, Ana. Ana, ¿qué tal desde Tarragona? ¿Cómo está? ¿Cómo pasas esa calor tan fuerte? Bueno, hola Luis, un placer como siempre estar contigo y con la Caja de Pandora, con esta plataforma tan increíble, con tantos especialistas. Y la verdad es que nos vamos a derretir porque está haciendo una calor terrible. Hoy estaba hablando con una buena amiga del norte de Cantabria y me decía que allá también estaban con unas calores tremendas. Y bueno, como estamos en una alerta de fuegos, las personas que vayan pues al campo, a la montaña, que tengan muchísima precaución. Siempre se hablan estas cosas, pero tenemos que cuidar la tierra y tenemos que ser muy cautos, ¿no? Porque a veces pues un pequeño descuido puede provocar una devastación muy grande del monte y la verdad es que ahí nos perjudicamos muchísimo todos, ¿no? Tener cuidadito con ese tipo de cosas y respetar pues las señales y las indicaciones. Creo que hay lugares en la montaña. Aquí en la zona de Tarragona tenemos el Montsant, que me parece que han cerrado zonas que no dejan pasar pues turistas, solo las personas que viven en urbanizaciones o en lugares muy concretos por el tema del peligro del fuego, y estemos un poco ahí atentos. Y luego las recomendaciones obvias, ¿no? Sobre todo ancianos, que las personas mayores pues que se hidraten, que no salgan en horas de calor, los niños lo mismo, que estén ahí muy fresquitos, pues con sus piletas chiquititas, con sus bañeras, y cuidarnos, porque la verdad podemos tener un golpe de calor fuerte, fuerte. Yo hace unos años, y explico así como anécdota, con José, que hemos sido pues grandes motoristas y lo llevamos ahí en la sangre, estábamos en Florencia, que es una ciudad que a mí siempre me ha secuestrado el alma. Luego explicaré un poquito en profundidad esta anécdota. Y eran, hará pues como unos 5 años, unos 6 años. Y hacía una calor tremenda. Fuimos en primavera, precioso, y le cogió un golpe de calor muy fuerte y yo me asusté muchísimo, porque la verdad es que podemos ser los seres humanos realmente muy fuertes, pero muy vulnerables. Y muchas veces podemos evitar las cosas y nos tenemos que cuidar en todos los sentidos, en el sentido físico, en el sentido mental y en el sentido espiritual. Y un poco, bueno, pues es hacer esta recomendación por las calores y también un poco, pues hacer como esta reflexión, ¿no? De que nos cuidemos y nos amemos muchísimo. Me enrollo como una persiana, Luis. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Secuestro de alma es el tema de hoy. Un saludo a todos los que estáis en el chat, sobre todo a los moderadores, y yo me voy a poner a compartir en redes sociales, en Facebook, en otros grupos. O sea, yo me voy un ratito, se queda Ana con ustedes, escuchan la ponencia. Cuando acabe Ana, empezaremos con los eventos que tenemos de América, los que ya están a puntito de hacerse, más los que vendrán próximamente. Y al final las preguntas de ustedes. Entonces vamos a empezar ya. Ana, adelante, secuestro de alma, todo tuyo la conferencia. La verdad es que, gracias Luis, cuando estamos haciendo un poco la programación y buscando de alguna manera aquellos temas que puedan interesar a nuestros amigos, pues a veces es complicado, pero es difícil. Es difícil, es complicado, pero a veces puede ser muy fácil. Me explicaré, es difícil y complicado porque como que siempre nos pasan las mismas cosas, como que el ser humano siempre está dando vueltas alrededor de lo mismo, y sí que estamos obviamente haciendo una evolución y haciendo cambios profundos, cambios existenciales grandes,
pero a veces vamos como un poquito, no sé, a ralentí, ¿no? Como un poquito lentos, ¿no? Y luego es fácil por ese mismo motivo, ¿no? Porque a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Podemos estar en un lugar u otro del planeta y tenemos pues historias y tenemos pues características como muy parecidas, ¿no? Y ahí nos podemos perder pues por esos secuestros del alma, ¿no? Porque nos arranquen o nos rapten, ¿no? Nos agarren una parte importante de nosotros y ahí perdamos mucho el centro, la orientación, el dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Y esto no es ningún cuento ni es nada anecdótico. Yo conozco varios casos. Me gustaría empezar con algunos ejemplos. Hace algunos años, en esas vueltas que he dado por Latinoamérica y en concreto en la zona del Cusco, que ahorita mismo iremos para Perú y allí compartiremos pues, con amigos ese maravilloso valle sagrado, ese ombligo del mundo, como decían los incas, que es el Cusco, y obviamente la gran obra, que es el Machu Picchu. Recuerdo que yo estaba con una hermana indígena que quiero muchísimo y que está muy relacionada con todos los temas esotéricos, con los pagos a la tierra, con las ofrendas, donde ella sirve pues este tipo de materiales, un poco de mercadeo de todo este tema y también pues abasteciendo pues a personas que necesitan todo esto. Y allá pues apareció una persona, no diré de qué nacionalidad ni nada, porque el mundo es muy pequeño, solo diré que era de raza blanca, y realmente parecía un zombi viviente. Yo me quedé como muy parada, ¿no? Él pidió una serie de materiales, una serie de cosas, ahí pues se lo despacharon, unos productos alimenticios, unas cosas, y yo me quedé aterrada porque realmente se notaba una energía como si fuera un muerto en vida, no tenía energía. Entonces, afuera lo estaba esperando otra persona que tampoco diré de qué raza ni de qué manera, y esa persona decía, no, ya nos vamos, se iba. Entonces esta persona a mí me comentó de que estaba secuestrado y yo le dije, ¿secuestrado? Dice, sí, de esta persona se enamoraron, él se fue a lo profundo de la selva, a lugares muy profundos, ahí se enamoraron de él, no voy a decir el género ni nada por respeto, se enamoraron de él y le agarraron y le secuestraron el alma. Y él solo puede ir, esta persona solo puede ir en determinados momentos a su país, porque tenía unos hijos, para celebrar la Navidad, para celebrar ciertas fiestas, y luego volvía a ir al lugar porque tenía un secuestro del alma y le habían agarrado el alma, le habían secuestrado el alma. Yo ahí me quedé atónita, porque en el cine y en las películas hemos visto mucho el tema de los zombies y el tema pues, de los monstruos y el tema de la gente que, pues, que no tiene voluntad y todo esto. Y a mí mi abuela ya me había hablado de este tipo de cosas y mi madre también, pero en aquella época yo me quedé bastante aterrada de ver cómo una persona podía estar de esta manera y cómo podía estar tan supeditado, es que realmente estaba, no es dominación, es que no tenía el alma, es que estaba agarrado, estaba secuestrado, le habían agarrado todo eso. Bueno, otro de los casos, que yo creo que es bien curioso, porque siempre todo esto lo relacionamos mucho con el tema de las personas, etcétera, etcétera, pero es que puede haber el secuestro de objetos. Y esto yo lo he vivido de muy de cerca. Yo tenía un familiar muy cercano que pintaba cuadros, además unos cuadros preciosos, una persona que había hecho exposiciones, que realmente se había expandido en el mundo del arte, con lo complicado que a veces puede ser, pero que era, bueno, tenía una obra muy interesante, muy bonita para el género que tocaba, con unos colores muy bonitos, unos cromatismos muy especiales. Bueno, esta persona tenía una amiga, una amistad, que también se dedicaba a temas artísticos, pero se dedicaba más a temas de escritura, de poesía, de cuentos, era otro tipo de género. Y esta persona, que era más literata, era mucho más mayor que, digamos, que el pintor, para entendernos. Entonces, y además eran vecinos de la calle. Es que yo me acuerdo como si fuera ahora. Cada vez que esa persona acababa una obra de arte, como si tuviera un radar, como si allí pusiéramos un megáfono o unos parlantes, he acabado la obra de arte, venga a verla. Lo mismo, llamaba al timbre y decía,
soy tal persona, ¿has hecho alguna obra nueva? Venía, se quedaba, subía, se quedaba mirando la obra mucho tiempo y mirando. Y le decía, qué bonita que es, qué maravillosa que es esta obra. Se la quedaba mirando en silencio y la miraba. Claro, como era un literato y era una persona que se dedicaba a todo esto, pues claro, pues decíamos, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Y se quedaba allí mirándola. Cuando esa persona se iba, había secuestrado la esencia de esa obra de arte. Era impresionante. Era un cambio increíble. Todo aquello que le pone un artista, porque eso lo sabemos, todo aquello que le pone un artista cuando canta, cuando baila, en una obra de arte, en una escultura, en una poesía, esa persona agarraba, cogía toda esa energía y ese cuadro no era el mismo, era completamente diferente. En aquella época, yo ya explico batallitas como las viejas, en aquella época esa persona tenía que hacer una exposición muy importante en una capital de España y nos dijo a todos los cercanos de ella que en secreto no dijéramos que estaba pintando y si esa persona pues llamaba al timbre, timbraba y venía, que no le dijéramos en ningún momento de que estaba haciendo pinturas y escondiendo los cuadros o lo que fuera, y así se hizo. Y esos cuadros fueron completamente diferentes. Y es más, era una exposición colectiva en una ciudad muy importante de España, tuvieron mucho éxito, se vendieron todos, a diferencia de otras veces que había ocurrido algo parecido. Esto doy fe de ello porque yo lo viví en primera persona. Si rizamos más el rizo, que decimos aquí en España, o si sacamos más punta del lapicero, en el lapicero ahí, pues sacamos más punta a este tema. Recuerdo que en alguna ocasión este mismo escenario de este pintor y de este literato había ido, habían establecido una conversación, habían estado pues mucho rato tomando el café, tomando el té, hablando. Empezar el pintor a debilitarse, a agarrar un cansancio muy fuerte hasta llegar al punto de encontrarse mal, la otra persona irse y permanecer enferma en la cama varios días por un tema del secuestro de la energía. Esa otra persona que hacía este tipo de secuestro tenía una edad muy avanzada y llamaba muchísimo la atención por la vitalidad que tenía. Además, era una persona que curiosamente jamás decía la edad que tenía, porque era como un secreto de Estado. Y había personas del entorno cercano nuestro, digamos de la familia y del entorno de esta persona, que como que especulábamos, ¿no?, sobre la edad que podría tener, porque una vitalidad es que era algo sobrehumano, una vitalidad, una creatividad, un algo, sabíamos de dónde venía. Eso era intencionado, porque a veces estas cosas o estos secuestros de alma pueden ocurrir que no son intencionados. Pero eso yo diría que sería algo diferente, porque cuando realmente hay un secuestro del alma, cuando una persona te agarra lo que es la esencia de la persona, eso ocurre porque hay otra persona que ahí te hace un ataque y por lo que sea te está agarrando ese tipo de energía, obviamente porque la necesita, pero a ti te hace como un desnivel, ¿no? Como si fuera una balanza, te hace un desnivel y te hace ahí una contra fuerte e importante. Estaba comentando al principio, hablando un poco de la calor que aquí tenemos y que ahora estábamos aquí con un verano muy fuerte y todo lo que está pasando. Estábamos comentando que esa anécdota del golpe de calor en Florencia, etcétera, etcétera. Ahí también podemos tener lugares que nos pueden robar el alma o que nos pueden dar el alma. Y es cierto, porque puede haber un secuestro de alma, puede haber, digamos, como personas, como situaciones, como historias que realmente nos pueden secuestrar y agarrar esa alma, pero por la contra pueden haber lugares que nos favorecen y lugares que nos dan como una energía extra y que nos favorecen, y en reciprocidad nosotros también podemos favorecer a todo ello. Y yo ahora en este momento estaba pensando en esa ciudad Florencia, que es la cuna del Renacimiento en Italia, que es una ciudad bellísima, que tiene una energía exquisita, pero es una ciudad que a mí, por ejemplo, me secuestra el alma, porque yo he ido en 3 ocasiones a Florencia y siempre he tenido como situaciones negativas que han ocurrido por el azar, por el destino, por la suerte. Por cierto, en el próximo directo hablaremos de por qué no tengo suerte y del tema de la suerte,
pero a mí me ha secuestrado siempre una parte de mi alma que a posteriori yo he restablecido para que eso no fuera ahí una herida profunda que realmente me hiciera algo, digamos, algo que me pudiera incluso originar un desequilibrio a nivel físico importante. ¿Por qué? Pues es un misterio. Puede venir de muchos, ¿cómo decir?, de muchos motivos, de muchas maneras, de muchas formas. A veces podemos tener ahí una memoria que es muy antigua, que puede ser una memoria que nos viene de la familia, que viene de algo muy ancestral, que tiene relación con algo que tiene que ver con algún juramento, con algún tipo de promesa, con algún tipo de pacto que no se ha hecho, que no se ha cumplido. Hay una fuga y eso es como un pago, entre comillas, como un castigo que nosotros tenemos. Puede ser una relación de vidas pasadas, presentes o futuras, porque ahí todo está relacionado y todo se vive en un momento presente, pero sabemos que hay muchas versiones y muchos matices del momento actual o puede venir de muchos lugares y de muchas maneras. ¿Qué se puede hacer ante todo eso? Pues vamos aquí a seguir un poquito el guión que hemos hecho, porque yo me he apuntado 4 notas bien interesantes. Hemos puesto en nuestra página, para ilustrar todo lo que es este tema que estamos hablando hoy del secuestro del alma, en el blog de Chamanismo para Todos, en nuestra página web, hemos puesto así como una ilustración bien interesante que a mí me gustaría pues un poco comentar porque nos puede dar pues inicio un poco a todo lo que estamos planteando aquí en el programa de hoy, ¿no? Cuando envejeces, un buen vino lo haces en la madera, obviamente, material que viene de la tierra. Si tratas de crear un buen vino en un barril de oro o plata, se vuelve ácido. Casi podríamos decir que la madera frente a los metales cede al vino sus propios taninos y valores aromáticos procedentes de la tierra. Y es que vino y madera se conjugan como indivisibles en el proceso de maduración. Hemos usado toda esta metáfora del vino para explicar la importancia del recipiente, en ese caso nuestro cuerpo físico, como contenedor del espíritu, sin olvidar también las personas con las que convivimos en mayor o menor medida, según la energía de la que son portadoras, nos afianzan o bien nos llevan a olvidar quién somos realmente. Y ahí entra todo lo que estamos hablando del tema del secuestro del alma. Si solo mantenemos el contacto con personas que son negativas y materialistas, por desgracia es como si pusiéramos un buen vino en un vaso de plata o de oro. El vino, como el ánima, necesita vivificarse y no puede ser retenido herméticamente, necesita transpirar. Entonces ahí hacemos como un planteamiento, ¿no? Sentir que nos absorben, que nuestra energía vital está disminuida. ¿Acaso convives con personas que te debilitan? Y esto puede ser realmente una circunstancia como muy común, ¿no? Y el problema es que la mayoría de las veces la falta de ánimo nos lleva a ignorar la presencia de este tipo de parásitos o personas que son secuestradoras energéticas, y a pesar de que toda nuestra intuición ya nos ha avisado previamente acerca de este tipo de personas, nosotros sucumbimos de alguna manera y cedemos entre comillas, los encantos de esta persona. ¿Cuándo podemos saber que nosotros estamos sufriendo un secuestro del alma? Pues cuando nos cuesta mucho llevar el día a día, apenas tenemos fuerza, somos como una especie, entre comillas, de alma en pena en la vida, cuando no hacemos lo que queremos y no sale de nosotros, dependemos de otras personas para que nos den la opinión, cuando nos sentimos mal con nosotros mismos, estamos como desorientados y a veces nos culpabilizamos en exceso. Estos síntomas pueden estar relacionados con el tema del secuestro del alma y también el estar como muy cansado, ¿no? Lo que decíamos, ese alma en pena, el no tener como esa fuerza, ¿no? Como ese ímpetu y el estar como muy aturdidos. Entonces, secuestros de alma, tenemos varios sectores donde se pueden producir y donde realmente hay puntos que son candentes
y puntos que nos pueden poner en situaciones muy límite. En la pareja se puede dar muchísimos secuestros del alma, muchísimos. Además, el tema de la pareja puede ser una fuente de crecimiento, una fuente o un camino maravilloso donde puede haber un gran crecimiento y puede haber una gran compañía, donde ahí se pueden conjugar energías de iguales y poder caminar en un sentido y tirar conjuntamente de esa misma dirección, o al contrario, podemos vivir un infierno en vida. Hoy estaban hablando en algún noticiario de que se había producido aquí en Cataluña, la comunidad donde vivimos, donde vive Luis y donde vive mi persona, la cuarta mujer que ha fallecido por violencia de género. Probablemente detrás de todo esto haya un secuestro importante del alma, que le ha llevado a pasar todo un calvario a esa persona y donde ahí puede haber muchísimos matices de todo este tema que estamos hablando. Y eso ya es la situación más extrema que nosotros podemos encontrar sobre el secuestro y sobre unas relaciones que ya son, desgraciadamente, muy extremas. En la pareja, cuando se puede producir una situación de secuestro de alma, cuando estamos como muy hipnotizados, como muy anonadados, como muy cautivados por una persona que es extremadamente seductora, que es una persona que ahí te arrastra por ese carisma, por ese imán que tiene y que además tú con esa admiración o sucumbiendo ante todos esos encantos todavía se potencia muchísimo más. Recordemos que el camino de la pareja es un camino de iguales, donde a veces puede predominar uno por encima del otro cuando entendemos una relación de pareja, pero que se tiene que caminar con un paso recto, equilibrado y en armonía, y donde creo que lo que tiene que prevalecer sobre todas las cosas es el amor, el respeto y la aceptación de la otra persona. Cuando hay ese tipo de juegos, obviamente, en un principio de una relación, claro que tiene que haber todo ello, porque la vida y en la vida yo creo que casi todo es una compra-venta, ¿no? Conocemos una persona, nos hace tilín, nos gusta muchísimo, tenemos ese filtreo y ahí entra todo lo que es ese tipo de seducción porque forma parte de toda esa química y de todo ese proceso. Pero cuando ya entramos ahí en un tipo de conductas que son perennes y que son cada vez más tenaces, ahí tenemos que poner las antenas porque probablemente puede haber la antesala fuerte o entrando ya en un secuestro del alma. En el tema de la pareja también otro punto puede ser el tema de la agresividad, ¿no? Ahí nos encontramos con personas que son muy reactivas, que son muy viscerales, que entran en una agresividad por el callar, por el no decir, ahí entramos en un desnivel y eso es algo que nos va agarrando, haciendo mella y nos va cogiendo nuestra esencia, nos está raptando y nos está absorbiendo completamente. Luego, el tema de la autocompasión. Pero la autocompasión puede empezar cuando nosotros... es que esto es un tema. Cuando nosotros aceptamos que la otra persona tenga una autocompasión de nosotros, cuando empezamos a aceptar que la otra parte diga aspectos de nosotros que no habíamos reconocido, pero que llega a tener como una manipulación, que este sería otro del apartado para el secuestro del alma en el tema de la pareja, y ahí estamos pues accediendo a todo ello. Y al final, una mentira o algo que nos señalan se puede hacer una gran realidad y nosotros lo podemos captar completamente como algo real. Y a veces me gusta explicar un cuento que es la pura realidad. Esto era Juan y Pedro que se encontraron y Juan pues tenía una tobillera que es como una venda de esas elásticas que le habían puesto en la pantorrilla, porque bueno, había caído y se habían puesto, pero nada leve. Dice, hombre, ¿y tú con esto qué te pasa, Juan? Bueno, pues nada, pues tuve una pequeña caída, tenía así pues como los músculos, se me ha puesto esto de vencida presión y ahora camino mejor y tal. Bueno, pues Pedro se encuentra a otro amigo, pues Juan se cayó y lleva allí pues una venda y la verdad,
la cosa parece que es seria. Este se encuentra otro, uy, ¿te enteraste que Juan lleva toda la pierna enyesada y está terrible, ¿eh? Bueno, lleva unas muletas, creo que lo van a poner en silla de ruedas. Ese otro se encuentra a otro amigo, Juan, en silla de ruedas creo que se va a quedar totalmente paralítico. El otro se encuentra a otro amigo, uy, ¿te enteraste de Juan? Le van a cortar la pierna, yo creo que esta noche entra en quirófano, le hacen una amputación de la pierna. El otro amigo encuentra al otro, uy, Juan, pobrecito, yo creo que está a punto ya de marchar porque se le complicó no sé qué tema de la pierna con una infección, está terrible. Y el otro amigo va un día y se encuentra a Juan y dice, uy, Juan, ¿qué te pasó? Que estás muy bien. Dice, nada. Uy, pero no tenías tú que ya estabas muy grave de una infección que te pasó por una pierna. Dice, no, si fue algo muy simple, una cosita que no tuvo importancia, puse ahí una cosa elástica para que me hiciera fuerza y tal. Esto, señoras, señores, es una realidad. Y este tipo de cosas, la única manera de atajarlo es no dar carnaza, no alimentar todos los chismes que puedan haber y que cada uno se ponga en su sitio. Yo en esto tuve una gran maestra. Mi madre era una mujer muy independiente. Yo recuerdo como anécdota en determinadas épocas de nuestra vida que tuvimos relaciones con diferentes círculos y habían círculos pues que por circunstancias no eran tan positivos, eran más tóxicos. Y recuerdo que ella saludaba ese círculo tóxico porque eran circunstancias de edificio, de vecinos, etcétera, etcétera, y se iba pues un poquito más allá en el parquecito para no ponerse con ese círculo de matadores de personas y se ponía y saludaba, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Me alegro de verlos. Ah, sí, tenemos aquí los chicos en el parque, fenomenal, y se iba para allá. Y de alguna manera no la criticaban porque no daba pie, pero siempre la miraban así como, ah, mira, cómo se va al otro lado y no se queda aquí con nosotros. ¿Qué se cree que es? Pero la verdad es que fue una persona que siempre tuvo mucho ese tipo de dignidad y yo eso lo aprendí muy bien de ella y me encantó. Por eso ella jamás tuvo un tipo de secuestro de alma y estuvo mucho en su lugar. Luego tenía otros aspectos, pero en este aspecto, porque cada uno cojeamos de un pie y todos tenemos talones de Aquiles. Y quien no diga que no tiene ese punto flaco miente, porque todos tenemos cosas. Pero la verdad es que se supo siempre poner en su sitio y yo le agradezco mucho que lo hiciera. Porque en esa época, pues yo era una niña y me decía, ay mamá, pero ¿por qué no te pones con aquellas señoras y tal y cual? Y me decía, no, aquí estamos muy bien, ahora te daré la merienda y estamos tranquilitos. Y luego con el paso del tiempo, no lo entendí, que de alguna manera he seguido mucho el modelo de todo eso, pero tampoco por seguir una influencia, que obviamente está, porque claro, los primeros años de nuestra vida nos marcan muchísimo. Dicen los especialistas de la psique humana que hasta los 4 años estamos aprendiendo y todos los inputs que tenemos externos son muy importantes, hasta los 4 o 5 años, y a partir de esa edad es como que ya empezamos a manifestar también todo aquello que archivamos. Sí, es cierto, pero también eso va con el carácter de cada uno. Y ahí entra el tema del secuestro del alma, porque un alma se secuestra por la debilidad humana, y esa debilidad humana se puede rectificar. El otro día estaba con una consulta con una persona que nos escribió al correo de chamanismoparatodos.com de nuestra página y estábamos hablando todo este tema y yo la estaba de alguna manera guiando o estimulando para que ella pudiera hacer un cambio en aspectos de estas características y dejara una parte de debilidad para empezar a crear pautas para poderse fortalecer y ser diferente. Entonces yo a esta persona le decía, mira, en la vida no hay nadie perfecto. Ni tú, ni yo, ni Pepito, ni Manolito, ni Juanita, nadie es perfecto, nadie. Como dice la Biblia y como dice un ícaro que cantamos en la ceremonia, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. A mí me encanta. Pero sí tenemos realmente la oportunidad y el deber, y más personas que estamos relacionadas con estos temas de crecimiento personal, espirituales, el saber apreciar y percibir cuáles son nuestros puntos positivos, nuestros dones, lo he aprendido, y cómo podemos como depurar, no escondernos, porque si estamos escondiendo, vamos de Guatemala a Guatepeor, con todo mi respeto a los países, vamos muy mal, porque tenemos que reconocer nuestra totalidad.
Y algo muy importante que siempre se trabaja en el chamanismo es el tema de reconocer nuestra parte de sombra, nuestra parte de debilidad, nuestra parte de cretina, de demonia, lo que realmente somos, porque nosotros somos una eterna dualidad siempre. Si nosotros reconocemos esa debilidad, porque podemos tener una debilidad que es 1, que es poquito, pero hay personas que tienen por naturaleza, por lo que sea, una debilidad 10. Entonces esa persona tiene un gran trabajo y probablemente tenga un trabajo personal o una misión de vida personal para superar ese tipo de debilidad. Lo que creo que aquí tenemos que entender, queridos amigos de la Caja de Pandora, que todos tenemos temas a trabajar y que realmente aquello que no nos gusta, aquello que nos da pereza, aquello que nos rechina, aquello que no queremos, es realmente la lección que aquí hemos venido a aprender. Y aquello que es fácil son los dones que ya aprendimos y que quizás aquí tenemos que brindar a la humanidad, primero a nosotros y después a la humanidad, o compartir con los demás. En el secuestro del alma siempre hay un punto de debilidad. Un punto, o 2, o 20, o 100. Indudablemente la persona que tiene 100 puntos de debilidad es carne de cañón, porque el secuestrador de almas, que es un profesional del tema, va a buscar su víctima y va a ir a la yugular, como el vampiro que se engancha aquí y empieza a chupar la sangre, y la sangre exactamente energéticamente es lo mismo. Indudablemente, una persona que tenga debilidad 1, pues lo tiene muy bien, porque es una lección que ha aprendido, probablemente tenga otras. Entonces, ¿qué puede hacer esa persona que tiene, por ejemplo, esa debilidad de ánimo, de carácter, de personalidad? Aprender a reforzarse, aprender a ser fuerte. ¿Y cómo lo puede hacer? De muchísimas maneras. A mí el chamanismo me ha ayudado muchísimo a ello, porque yo de jovencita era muy rebelde. Mi madre, pobrecita, todas las canas que tenía se las puse yo, doy fe de ello. Pero no era una persona fuerte. Yo era una persona terriblemente débil, tímida y una persona muy acomplejada. Y lo digo con la cara muy alta, porque es la verdad. Esa es una sombra que tendré toda mi vida, porque las partes que son lúgubres del ser humano siempre están ahí. Pero yo me reinventé, me transformé y ahora soy una mujer fuerte, segura, extremadamente empática, tengo una capacidad de ponerme en el lugar de cualquier persona y soy una persona que la verdad me lo he trabajado y me lo sigo trabajando, porque esto no se acaba nunca. Aquellos que están en esta gran plataforma que es la Caja de Pandora, donde hay tantos autores y tantos especialistas y toman pues un curso. Nosotros tenemos varios en Aulas Pandora. Yo estoy, la verdad, muy agradecida a Iván y a Luis de tener esta oportunidad de tener estos cursos y tenemos varios. Hay uno de vampiros energéticos bien interesante, online, donde hablamos de este tema y damos algunas directrices para que la persona se pueda reforzar, pueda estar más fuerte. Pero que no se crean las personas, y esto lo digo realmente seria, medio sonriendo pero seria, que con cualquier tipo de curso va a cambiar. No. Que con cualquier tipo de libro, leyendo cualquier tipo, va a cambiar. No. Que con una consulta va a cambiar. No. Que viniendo a un trabajo con la sagrada medicina de la ayahuasca va a cambiar. No. O sí. Depende del grado de compromiso que tenga la persona. Depende del grado de compromiso con uno mismo. Depende de la actitud que tenga la persona. Depende del valor que tenga la persona. Porque tenemos muchísimo miedo de cambiar. He conocido personas en mi vida. El otro día estuvimos haciendo un tema muy interesante en Chamanismo para Todos. El uso espiritual del tambor. Fabuloso. Ha sido la primera vez que hemos hecho un taller de estas características, fue presencial, todo un día, fue algo maravilloso. Dentro de todo esto, había una persona que yo le tengo mucho cariño, que está con una enfermedad y es una persona que no quiere cambiar. No que no puede, que no quiere. Tenemos que aceptar que hay personas que no quieren cambiar. ¿Cuál es el motivo? El miedo. ¿A qué?
a lo desconocido. ¿A qué? A salir de una zona que ya conozco. ¿A qué? A tenerme que esforzar y reinventarme a mí mismo. ¿A qué? A no saber dónde estoy. Entonces hay muchas personas, y es lícito, es muy respetable y es algo sagrado, de que no cambien y que no quieran cambiar. Y eso hay que respetarlo. Pero la persona que realmente tiene las agallas para hacerlo, y ahí se pone de verdad, que empieza a profundizar en él, porque yo garantizo que si una persona se compromete, tiene la actitud y quiere, prácticamente todo se puede cambiar. A mí me gustan mucho las excusas. Mala suerte, el destino, una que me encanta, el karma. Es mi karma. No puedo cambiar porque es mi karma. Uy, no puedo hacerlo por mi pareja, por mamá, por papá, por mi hijo, por tal. A mí las excusas me gustan mucho. Pero interiormente cada uno de nosotros sabemos, claro que sabemos. Tenemos ahí esa conciencia, ese ser interno que sabe. Y la verdad es que no es fácil, porque el camino este no es fácil. Pero yo garantizo que es tremendamente satisfactorio. Bueno, yo firmaba 1000 vidas, 1.000.000 de vidas para pasar todo lo recorrido y volver a meternos acá en todo esto y estar en toda esta Matrix o lo que sea, en todo este gran cazador de sueños y en toda esta vorágine que es realmente fascinante y fabulosa. Entonces, dicho todo esto, ¿qué conclusión podríamos llevar de todo esto? Pues a mí me gustaría acabar con un cuentito que ahora hace como mucho tiempo que no explico. Me quería explicar un cuentito, pero voy a explicar otro. Además es un cuento que luego diré al autor que a mí me gusta mucho. Yo este cuento lo he utilizado muchísimo en temas de dinámicas, en temas de arteterapia, en temas muy bonitos que ahora volveremos a retomar otra vez y que probablemente llevemos a América para compartir con muchas personas en esta etapa que vamos a abrir en el 2020. Entonces, no es exactamente así, pero dice más o menos así. Había una vez un buscador y ese buscador, como todos los buscadores, se aventuraron a agarrar el camino y a buscar. Y como todo buscador sabe, no saben exactamente lo que buscan, pero sí tienen ese sentido profundo de que tienen que salir a buscar. Ese buscador pasó por muchos lugares y finalmente vio una ciudad a lo lejos y se acercó. Allí vio una valla de madera lustrada y había una puertecita que abrió y como tuvo esa curiosidad, se adentró hacia adentro de ese lugar maravilloso donde habían maravillosas mariposas, pájaros, donde todo era un paraíso multicolor. Como era un buscador, realmente empezó a fijarse en una piedra que tenía al lado y vio allí una inscripción. Decía, Abdul Tadeh vivió 8 años, 4 meses, 2 semanas y 3 días. ¡Wow! El buscador se quedó profundamente sobrecogido al ver que eso era una tumba. Miró a su lado y vio que había otra. Leyó la inscripción. Khalil Abel falleció 9 años, 7 días, 5 horas. Empezó a mirar todas las piedras que habían en ese lugar y se dio cuenta que cada piedra era una lápida y en esa lápida estaba la edad exacta de la persona. Pero lo que más le conectó con el espanto y realmente le sobrecogió al buscador es ver como la lápida con más edad apenas tenía 10 años. Entonces empezó a llorar desconsolado, le embriagó una profunda emoción de tristeza. Por allá estaba el cuidador del cementerio, un ancianito, y le dijo, uy, caballero, ¿usted llora por algún familiar? Y dijo el buscador, dice, no, yo no lloro por nadie, pero ¿qué pasa en este pueblo? ¿Qué pasa en este lugar?
¿Cómo puede ser que acá tengan esta macabra tradición de hacer un cementerio para chicos, únicamente para niños? ¿Pero ustedes quiénes son? Y el anciano le sonrió y le dijo, no, 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 señor. Nosotros aquí tenemos una costumbre muy diferente. Mire, yo llevo acá colgando una pequeña libreta. Entonces nosotros, cuando nacemos, nos la entregan y ponemos a un lado, al lado izquierdo, lo que ocurrió y al lado derecho, cuánto tiempo duró eso. Por ejemplo, nació su primer hijo, tuvo el placer maravilloso de tener el primer hijo. ¿Cuánto tiempo duró esa alegría? 5 días, una semana, 10 días. Y después, el haber reconocido a su esposa, el haberse encontrado con esa mujer maravillosa, ¿cuánto tiempo duró esa sensación? 1 mes, 2 días, ¿cuánto tiempo? El encontrarse con un amigo que estaba en un país lejano, el volver a tener esa unión con su pata, con su camarada, ¿cuánto tiempo duró eso? 2 días, 2 horas, 1 día. Nosotros en esa pequeña libreta apuntamos todo aquello que nos dio felicidad y al lado cuánto tiempo duró esa felicidad. Y cuando una persona fallece, es nuestra costumbre sumar todo el tiempo de lo disfrutado, porque para nosotros ese es el único y verdadero tiempo vivido. Pues muchas gracias, Ana, por ese cuento final y por toda la explicación. Ha estado muy activo el chat y la gente ha estado comentando muchas cosas, pero ahora vamos a comentar un momento los eventos. Vamos a dar paso a eventos. Y familia, para que lo sepáis, la gira de América, ¿no? que ya estamos en ella, en este año 2019, se finaliza con 3 lugares, con 3 talleres y un seminario. Taller Conexión Chamánica, taller Conexión con la Jerarquía Espiritual, taller Descubre tu Animal de Poder y seminario Ámate y Sana tus Relaciones. En Perú será del 20 al 25 de agosto estos talleres y luego también hay un retiro de ayahuasca que también podéis preguntar directamente a través de la web de Ana. Chamanismo, bueno, luego la digo correctamente, y luego tenemos en Estados Unidos, California, del 22 al 27 de octubre, también esos mismos talleres, aparte también estará el Encuentro Internacional de Mujeres en Monte Shasta, y en México del 5 al 10 de noviembre. Todos estos datos los tenéis, si miráis en YouTube o en el Facebook, en la pestaña de ver más, están ahí el WhatsApp de las personas que lo montan, por ejemplo, en México Refugio, en California Isabel del Cour, en Perú tenemos a Nuria García, tenéis el correo electrónico y también un enlace de Aulas Pandora que podéis entrar y hacer la reserva. Luego, más adelante, para el 2020, vamos a dar fechas próximamente de Colombia, Argentina, en Estados Unidos, Miami, Las Vegas, Nueva York y Canadá, Montreal. Esto lo diremos en las próximas semanas, cuándo serán las fechas, pero serán los próximos lugares donde también ya está cerrado que se irá. Y si salen más países, los iremos diciendo, no os preocupéis. Y sabéis que Ana también, aparte de que hace terapia individualizada, también una vez al mes se hacen los retiros en Tarragona. Ana, ¿este mes cuándo toca? Uy, este mes lo tenemos ya para este próximo fin de semana. Y el mes que viene lo tenemos el 16, 17 y 18 de agosto y de ahí pitando al aeropuerto para irnos para América y estar con estos talleres y seminario que organiza la Caja de Pandora con el Centro Refleja en Lima y bueno, para estar con el retiro y bueno, para encontrarnos allá con muchísimos amigos. Pues, sabéis, familia, no esperéis al último momento porque nosotros vamos a un país, si hay un mínimo de grupo, vamos a decir que se apunta, ¿no? Recordad que si cogéis un pack, el pack sale mucho más barato que si lo cogéis individual. Yo entiendo que a veces por falta de tiempo no se puede, por falta de dinero, pero bueno, el pack os sale mucho más barato y la verdad es que vale la pena. Vamos a dar paso a las preguntas, nos dicen el nombre, el país y formulan la pregunta en mayúsculas para que no se que es una pregunta que viene para el chat que está ahora mismo aquí abierto en YouTube de las cajas de Pandora o el chat de Facebook, la caja de Pandora /vídeo, ¿vale? Son las dos principales que voy a estar viendo. Y la primera que voy a contestar va a ser una que me ha estado haciendo antes Nora. Y Nora me decía, hace poco fui a una terapia energética muy buena. Me dijo, que había una persona que se había quedado con pedacitos de su alma.
La pregunta es ¿qué se puede hacer, ¿no? con esto? Bueno, ahora contesto, pero quería mencionar que no me recordaba del autor, que el cuento que he leído es de Jorge Bucay, que es un gran autor, y se llama El Buscador, para hacer la mención de la persona original. Bueno, el tema de volver a recuperar los pedacitos del alma es que lo puede hacer una persona, es complicado. Lo primero que creo que es identificar de dónde viene de esa persona, de qué persona viene todo eso, qué persona es la que haya agarrado, absorbido esa parte de la esencia, y empezar a hacer un trabajo con esa persona. Se podría hacer a través del perdón y a través de la gratitud. Es decir, este es el tema que nosotros estamos trabajando en este mes. Porque cuando nosotros identificamos a esa persona, además, normalmente las sensaciones que tenemos cuando una persona ha hecho, entre comillas, este tipo de travesuras, lo sentimos mucho en el vientre. Ese es nuestro centro vital y ahí es donde tenemos todas las respuestas. Nos dejamos perder mucho por la mente y a veces también demasiado por el corazón. Pero el vientre, ese segundo cerebro, no miente y ahí lo sentiremos. Cuando esté identificada esa persona, de alguna manera yo creo que tenemos que pedir que nos orienten los seres de luz o lo que nosotros tengamos fe, y ahí empezar a hacer un trabajo, eso puede ser una opción, de perdón a esa persona y a través de la respiración devolver toda aquella energía pues, que no nos pertenece. Porque el trabajo de recuperación de alma es un trabajo ya muy profundo, muy específico, que requiere ya pero un trabajo de perdón con la persona. Incluso el tema de escribirle una carta que no tiene que recibir nunca, donde podemos ahí, pues, primero, pues ponerle toda la rabia, digamos, el cabreo, entre comillas, ¿no? De por qué me has hecho esto, de por qué, si yo te quería, o incluso en plan culebrón, en plan drama, dejarnos ahí llevar esa carta, pues quemarla, tirarla por el inodoro, por el váter, tirarla, que se vaya más allá, y luego podríamos hacer ahí una carta, pues, de perdón. Y en esa carta de perdón podríamos también reflexionar sobre aquellos aspectos que nosotros estamos aprendiendo de todo eso, porque la energía siempre está relacionada. Y aunque nosotros somos víctimas, bueno, pues ahí hay una persona que ha sido pues un verdugo y ahí hay de alguna manera algún tipo de relación entre nosotros. Y luego acabar con una carta dando las gracias, ¿no? Las gracias, como dice la canción, ¿no? Las gracias a la vida, ¿no? Por tener tanto y por haber vivido eso y por poder subir un poquito más y poder evolucionar, ¿no? Y aprender un poquito más. Eso puede ayudar bastante. Yo con estos casos de personas que estamos con este tema de secuestros o temas de falta de alma o que nos quitan pedacitos del alma o cachos o trozos importantes, muchas veces hay cosas que están relacionadas con el pasado. No siempre, pero a veces hay temas relacionados con el pasado y eso es importante. Importante porque hay como un ajuste de cuentas. Y otro tema también que nos puede ayudar es preguntar en los sueños. Los sueños son grandes maestros y ahí podemos utilizar una piedra que yo recomiendo muchísimo, que para mí es la gran maestra de los sueños, entre otras cosas, que es la amatista. Esa piedra lila que, aparte de trabajarnos el psiquismo y de darnos una gran protección y un gran sosiego, es una piedra que nos puede ayudar mucho en sueños. Y podríamos cada día pues tenerla con nosotros, por la noche tocarla, ponerla en el agna, en nuestro chakra de aquí, del tercer ojo, en el entrecejo, y ahí pedirle, haciendo una novena cada día, que nos muestre, ¿no? Y que nos oriente y que nos ayude a todo eso. Yo creo que estas cositas pueden ir muy bien, sobre todo si se hacen con compromiso, con firmeza, con entereza, y me consta que Nora es una mujer bandera y lo hará con esa potencia de la mujer medicina que es. Gracias. Tenemos a Claudia María Castells desde Bogotá, que también Nora lleva Argentina, Claudia lleva Bogotá. Estamos hablando de todo el tema de Anahatun, de la gira de América, que daremos fecha próximamente de estos dos lugares. Claudia nos dice, ¿ese secuestro del alma se puede evidenciar en alguna enfermedad específica conocida? Gracias.
Mira, es que no, a mí no me gusta a veces entrar como en dar como cosas muy específicas, porque las personas pueden ser muy aprensivas y entonces como sugestionarse con todo ello. Pero por la experiencia, sobre todo de mi madre, acordaros que mi madre es una persona que se dedicó a la clarividencia toda su vida y ella tuvo experiencias muy fuertes. Yo de adolescente, bueno, de niña, íbamos a hacer limpiezas a casas con poltergeist, o sea que hemos tenido una vida de rock and roll fuerte. Ella siempre decía que los temas asmáticos, de bronquitis, de temas respiratorios, son un tema muy relacionados con el robo de la energía. Y yo también lo relaciono mucho con ello. Generalizado, no específico. Eso no quiere decir, por favor, que una persona que tenga ese tipo de patología, que tenga ese tipo de cuadro, tenga que tener un secuestro de alma. Eso tendríamos que mirarlo y profundizarlo. Pero, sí, y yo en mi persona también lo he comprobado. Tener una situación de mucho más joven, sobre todo con temas sentimentales. A mí el tema de la pareja me ha robado mucho el alma, me ha sacado media vida, pero qué bueno que me la haya sacado, porque la verdad es que he aprendido muchísimo, ¿no? Yo tenía un disgusto y ahí tenía un secuestrador del alma, que era un tema, una pareja mía o un amigo, o no sé cómo calificar, y yo me podía estar 10 días en la cama sin poder respirar, con unos ataques de asma, con unas alergias, con unos problemas respiratorios terribles. Que no sea un precedente, porque todo hay que mirarlo, digamos, personal para cada caso, pero bueno, ahí lo dejamos. Liz nos pregunta desde México: antes de todo, gracias por compartir tu sabiduría. ¿Cómo podemos bloquear o parar a personas que detectan que te quieren robar energía? Saludos desde México, Los Cabos. En estos días, que esto en algún momento lo quiero hablar con Luis, estoy planteando temas para poder trabajar en los talleres que haremos allá en este tiempo en América. Liz, gracias, pero esta sabiduría es la que tienes tú, porque ahí estamos unidos y todos estamos compartiendo. ¿Qué se puede hacer para bloquear a una persona? Bien interesante. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar con piedras. Yo trabajo muchísimo con las piedras desde hace muchos años. Es un tema que todavía no le he dado mucho a conocer, pero quizás ahora ya llegará la época en poder trabajar en diferentes talleres y seminarios todo este tema. Hay una piedra que le llaman el oro de los tontos, que es una piedra que también la relaciona mucho con el dinero, pero a mí, los chamanes que a mí me instruyeron, me dijeron que era antivampírica por excelencia. Yo lo he comprobado, es la pirita. La pirita es una piedra que la New Age la relaciona muchísimo con el dinero, etcétera, etcétera. Los galimpeiros, a los caballos, cuando van a las minas le colocan acá para atraer también la prosperidad, pero también es para hacer una autodefensa, llevar una piedra de pirita, una piedra que tú puedas manejar en la mano, que puedas tener en la mano, colocada en el lado izquierdo durante 7 días, te puede ayudar mucho. Quizás sí tengamos que hacer un trabajo de piedras, porque las piedras también las mujeres, como tenemos una naturaleza, no sé, no más delicada, pero sí más especial, tenemos que tener también en cuenta nuestras lunas y nuestros periodos menstruales, porque las piedras pueden influenciar sobre ellos. Esto es bien curioso. Y la pirita, igual que la hematite, igual que la obsidiana, son piedras que pueden tener una influencia a veces negativa sobre el periodo. Entonces yo, en este caso, y contigo, Liz, y con todas las chicas, las amigas que están acompañándonos, no aconsejaría llevarla en el periodo menstrual, pero sí al acabar. Cuando nosotras, bueno, cuando vosotras, porque yo ya pasé esa fase, ya soy una mujer, digamos, madura en este sentido, cuando las mujeres acaban su periodo es cuando entran con muchísima energía y mucha fuerza, y ahí sí pueden agarrar todo eso como para anclarse, como si llevaran un báculo, ¿sí? Pirita, en el lado izquierdo, 7 días. Luego descansas como 4 y vuelves a ir colocarla en 3 fases. 7, 4 de descanso, 7, 4 de descanso, 7. Te puede ayudar mucho. Tenerla en el cajón de la oficina o del lugar te puede ayudar. Pero que ahí estés más resguardada, con más luz. Vamos ahora con la pregunta de Ana, que nos dice: ¿cómo evitar
que le roben el alma a uno, desde León, España. Bueno, qué bueno, Ana, leonesa, yo tengo ancestros míos leoneses, qué bueno, Ana, creo que te conozco. Bueno, Ana, ¿cómo evitar que te roben el alma? ¿Cómo evitarlo? El alma se nos va principalmente, el alma, y nos secuestran el alma por nuestra debilidad, por la debilidad. En las mujeres nos ocurre mucho, también en los hombres, pero en las mujeres somos a veces como muy emocionales, tenemos como una gran montaña rusa de subidas y bajadas, ¿no? Y en esas épocas de bajada es cuando ahí podemos tener el robo de alma más por el psiquismo, ¿no? Por esa debilidad, por la pena, por la tristeza, por empatizarnos en exceso con los demás, por tener una caridad mal entendida. Ahí se nos puede robar muchísimo el alma. Y luego puede haber intencionadamente que nos quieran robar el alma. Esto lo hemos hablado, nosotros hicimos un programa hace yo creo que es como 3 semanas atrás, con mi esposo José, hacemos un espacio, un directo en Facebook, no todos los domingos, cada 15 días más o menos, que le hemos llamado Hablando con el Yagé, para hablar sobre la planta maestra de la ayahuasca y también sobre las buenas y malas praxis, porque nos hemos dado que hay mucho desconocimiento sobre todo esto y todo no es correcto, ni todas las personas son correctas. Entonces ahí estábamos hablando que el tema de las mujeres, hay mucho robo de alma, a veces por parte de especialistas, de aparentes chamanes, que se ponen chamanes con todas las letras, o terapeutas, o aparentes personas que lo único que hacen es buscar la vulnerabilidad de otras personas para agarrar toda su esencia y para aprovecharse de ellas. Y no es solo no es un tema económico. Realmente, si fuera un tema económico, esto es sencillo, es un juego de niños, no tiene mucha importancia, porque sabemos que la plata, el dinero va y viene y va, mejor que venga, ¿no? Pero que tiene que estar en constante movimiento, ¿no? Y tiene que ser un constante fluir, ¿no? Pero el tema va más allá y todo este tipo de cosas o de situaciones va por un tema de robar el alma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, nosotros somos personas perceptivas e intuitivas, nos puede dar una mala sensación por lo que sea una persona. Esa persona, por lo que sea, puede tener muy buenas relaciones, puede tener un séquito maravilloso de personas que hablan muy bien de esa persona, que es maravillosa, pero si tú realmente sientes que no, pon ahí las antenas y da 5 pasos atrás, en el sentido de mirarlo todo y de no precipitarse. Y si realmente tú sientes con las tripas de que esa persona no, fuera, porque probablemente ahí pueda pasar algo relacionado con ese secuestro de alma y que te agarren tu esencia, porque esto es muy común. Y la verdad es que es algo, un tema muy serio y un tema muy triste, porque dentro de todo este campo de las terapias y del crecimiento personal y del chamanismo y de todas estas cosas que se supone que tiene que ser para dar luz a los demás, para dar una ayuda, sobre todo a personas que a veces han buscado pues ayuda en métodos o en sistemas más convencionales y que no les ha funcionado y vienen como un último recurso, como el náufrago que va a la tabla de salvación y que pasan estas cosas, es algo que no tiene perdón, Menos mal que yo tengo a mi esposo, José Antonio Flores Alba, que él está denunciando pues temas de este tipo y la verdad es que nosotros desde chamanismoparatodos.com nos ponemos al servicio de cualquier persona que tenga este tipo de situaciones porque no sé por qué, igual porque nos nace y porque nosotros pues con estas cosas pues no podemos, ¿no? Y volviendo al tema del secuestro del alma, firmeza y no dejarse llevar por los temas emocionales y a la mínima que yo diga, me ha parecido, cortar de inmediato. Y cortar de inmediato es ponerse alerta, contener esfínteres, conectarte con el vientre, estar ahí firme, observar todo con esa visión interna y ahí aplicar todo eso que estamos aprendiendo, que eso sirve en esas situaciones. Porque realmente cuando estamos bien y todo funciona bien, pues qué maravilla. Y ahí todos somos espirituales, tocamos las castañuelas y cantamos unas bulerías. Pero realmente cuando las cosas nos van mal es cuando entonces realmente tenemos que utilizar todo lo que hemos aprendido, los chakras, el reiki, el yoga y todo ese tipo de cosas para no sucumbir en esos estados y no ser presa y no ser carnaza de situaciones o de personas
o de circunstancias que puedan ocurrir, porque sabemos que somos energía y que tenemos un tipo de vibración y de movimiento que atrae circunstancias a nuestra vida. Y esto es como el capitán del barco, ¿eh? Mi papá, que en paz descanse, cuando manejaba el barco agarraba firme el timón. Cuando manejaba el barco, cuando había el mar en calma, el timón lo agarraba con calma, pero lo agarraba. Pero cuando había un maremoto, ahí lo agarraba, pero con fuerza tenaz, porque lo tenía que agarrar con más fuerza, porque había muchas corrientes de agua. La vida es exactamente lo mismo. Suerte que tenemos esas temporadas de más tranquilidad, y porque todo es cíclico y ahí podemos estar como más tranquilos, pero el timón no se suelta en la vida. Tenemos que estar ahí colocados y en el lugar, y afortunadamente podemos hacerlo y sabemos hacerlo. Vamos ahora con Carol GT, que tiene 2 preguntas y cuando me conteste Ana le voy a contestar yo también. Diferencia entre vender, robar y secuestrar el alma. Y ahora dice, título real, se refiere a la ponencia, robo de energía y no secuestro del alma. No confundan, por favor. Y ahora te voy a explicar a lo mejor en lo que tú estás confundida. Si quieres, Ana, le contestas tú y luego le contesto yo. Bueno, si quieres contestar tú, que te veo muy animado. Me ha dicho vender, robar, y el otro aspecto, ¿cuál era? El otro era vender, robar y secuestro del alma. Si nosotros reencarnamos en diferentes fractales, todo es aquí y es ahora. No existe el karma como 1, 2 y 3 y vengo vamos a decir, al cuerpo número 10. Vamos a suponer que son fragmentos de alma. Es decir, nosotros tenemos todas las vivencias aquí y ahora y depende de los pactos que hemos tenido en otras vidas, supuestamente de magia me refiero que han habido contratos, o bien de parejas, amarres, que han habido cosas que para yo ganar dinero, para yo ganar... Se han hecho una serie de pactos. Entonces el alma se fracciona más, o bien porque han habido lo que es una venta, lo que sería la venta sería esas fracciones de almas que se han vendido, que se han robado. Quieren decir que tú has dado permiso porque tu vibración era tan baja que has dado cometida que los arcontes pudieran entrar porque tú has estado muy baja de nivel y han jugado con tu historia. Y cuando dicen secuestro de alma, pues también tiene que ver con un tema arconte, pero si quitamos al no tema arconte, es lo que tú en todas tus vidas paralelas, vamos a decir, y aquí y ahora, estás viviendo y estás de alguna manera formulando. Entonces, no solo es un tema energético, para mí no es solo energético, mucha magia negra, magia blanca mal usada, magia oculta, pactos, sellos y millones de cosas más que ahora no tengo aquí el recetario, pero yo hice una formación que tengo como 100 cosas por las que te pueden robar una historia de estas. Y no tengo ahora aquí el prospecto para decírtelo. Pero bueno, si quieres saber, yo hice una formación que se llama Theta Healing, que ahí lo explica bastante bien y yo la he estado usando muchos años. Entonces, no sé, a veces yo creo que la gente quiere comprender lo que ella ha aprendido. Como yo he aprendido esto y sé esto, todo lo que decís los demás son tonterías. Hay que respetar. Punto primero. Cuando alguien dice algo, habla sobre su experiencia. Tú tienes tu experiencia, Carol. Ana tiene la suya, yo tengo la mía. Y lo mejor es escuchar a todo el mundo y sacar las conclusiones de lo que dice mucha gente. Porque a lo mejor si de 20 personas 15 dicen lo mismo es porque probablemente han tenido esas mismas vivencias, con lo cual algo detrás sí que hay. Entonces, no queramos ir de superterapeutas o supermagos o superbrujos porque nadie tiene la verdad absoluta. Lo que tienes que hacer es ir preguntando a mucha gente, sabiendo de mucha gente y al final acabas entendiendo el porqué o el para qué de las cosas. Y más si las has vivido en ti mismo, porque cuando tú trabajas para ti y te haces tus propias cosas, te das cuenta que hay cosas que sí que existen, que te han dicho que es mentira, que es un cuento, pero tú las has vivido. Entonces, no queramos marcar a la gente, venga, va, yo soy don perfecto. No, hay más cosas en la vida. Adelante, Ana. Bueno, muy bien. Bueno, Luis, te agradezco mucho. Bueno, yo simplemente, comparto lo que dice Luis. Yo creo que tenemos que ser como muy plurales, muy abiertos, y más si somos personas que estamos pues en este tipo de camino. Y indudablemente, lo que decía Luis, yo me baso mucho en la experiencia mía y en la experiencia de mi familia.
Entonces, bueno, pueden haber diferencias, perfecto, puede haber cosas que una persona esté de acuerdo y otras que no, me parece fantástico, y puede haber cosas que uno crea y no, y también me parece fantástico. Entonces, bueno, que cada uno saque sus conclusiones. Pero lo que yo estoy hablando es por experiencia, por lo que yo estoy viviendo y por situaciones que yo me he encontrado en la consulta, en los retiros y en los trabajos que estamos llevando a cabo. Para mí, cuando se vende un alma es que esa persona de forma consciente la está vendiendo porque a cambio de esa alma está encontrando algo, está enriqueciéndose de algo. Esto es lo típico de vendió el alma al diablo, lo típico que ha salido en las películas, ¿no? De que esa alma se vendió, se dio a cambio de poder, a cambio de fuerza, a cambio de dinero, a cambio de lo que sea. Pero ahí hay lo que explicaba, hay un contrato, hay un pacto, hay un tipo de algo que ahí se ha vendido y se ha hecho de una forma consciente porque a cambio hay ahí un beneficio de lo que sea por parte de la persona, pero bueno, las consecuencias son realmente muy negativas. El otro aspecto que aquí... El otro aspecto que me estaba dando la apreciación era el robar. Cuando a una persona, para mí, le roban el alma, es algo que se agarra ahí de una forma, digamos, por un periodo de tiempo, ¿no? Se agarra, se roba, lo hace suyo y lo suelta. Pero cuando hay el secuestro, eso está ahí permanente, fuerte y tenaz. Y es algo que puede prolongarse muchísimo. Son matices parecidos, pero diferentes. Pero va un poco todo ahí en la misma línea. Lo que pasa es que, como decía Luis, que yo también estoy de acuerdo con él, cuando nosotros estamos buscando y mirando el origen de todo ello, madre mía, si pueden haber historias y temas a veces antiquísimos que pueden provocar todo esto, a veces cosas que pueden ser más recientes, a veces, bueno, esto es algo muy grande de los motivos y de los orígenes que pueden provocar todo esto. Gracias. Es que somos seres multidimensionales y dentro de la multidimensión, pues entonces llevamos muchos programas. Nosotros aquí en la Tierra, como no ponen los nombres reales, le decimos vidas pasadas, algo que creemos que sucedió y a lo mejor está aquí y ahora en otra vida paralela a la tuya, ¿no? Porque tú eres un ser multidimensional. Entonces le llamamos vidas pasadas porque tenemos, vamos a decir, un alfabeto un poco pobre. Entonces intentamos etiquetar las cosas para nosotros poder entendernos. Pero al fin y al cabo lo que sí que hablamos es de eso, ¿no? De seres multidimensionales. Y lo que se trata es de que tú entiendas el por qué o el para qué, ¿no? Te ha sucedido eso, que normalmente son pactos o cosas que tú has hecho de alguna manera para tener una vida mejor, peor o lo que sea, ¿no? Para lo que tú estés aquí preparado para hacer. Porque hay gente que dice, bueno, pues aquí venimos a aprender, otros dicen venimos a vivir, otros dicen, cada uno tiene una experiencia y tiene una programación y dentro de esa programación hay que respetarlo. A mí, desde mi punto de vista, cuando vosotros me preguntáis a mí, estamos en un planeta 3D, en un planeta físico y donde tenemos que saber interpretar o hacer las cosas es en este planeta físico, biológico, 3D. ¿Por qué? Porque en otros planos ya estamos en la quinta, en la sexta, en la séptima o más abajo, ¿no? En otros planos porque somos seres multidimensionales. Entonces te tienes que centrar en donde estás tú aquí y ahora. No en lo que hay en otros planos multidimensionales porque ni los entiendes ni los comprendes, ni sabes llegar a ellos, a no ser que seas una persona que has trabajado mucho y bueno, con tu conciencia puedas estar en muchos multiniveles, ¿no? De ese ser multidimensional, que también las hay que pueden llegar a eso. O sea, es decir, no todo el mundo es... bueno, es un aprendizaje. Al fin y al cabo, lo importante de esto es, estos vídeos se están haciendo para que la gente tenga herramientas, conocimiento, hermetismo, y lo que siempre os decimos es, busca mucha información de muchos sitios, sé un libre pensador. Yo he aprendido de muchos maestros y todos son amigos, quiero decir, pero no me quedo con lo que dice cada uno. Al fin y al cabo tengo yo que experimentar, sacar mi propio puzzle, mis propias investigaciones y yo me quedo con lo que yo creo que es lo más acertado. Pero también digo una cosa, lo que yo doy ahora por acertado ahora, probablemente de aquí a 3 meses ya no lo sea, ha cambiado el cuento. Porque poco a poco vamos descubriendo más cosas y vamos aprendiendo e integrando más cosas dentro de nuestra, vamos a decir, nuestra vida. Entonces, lo que hay que hacer es vivir, familia. Hay que vivir mucho.
Y Ana de eso también sabe mucho, que ya lleva unos cuantos años haciendo de terapeuta y cuando necesitéis ayuda podéis ir a terapia individual con ella, que también os va a ayudar en todas estas cosas. Sí, sí, yo de esto de vivir mucho, sabes que a veces que me planteo poner en la tarjeta vividora. ¿Te imaginas qué bonito? Vividora, porque ¿qué es un vividor y una vividora? Que vive la vida. Y realmente es que estamos aquí para eso, para ser vividores, para ser vividoras y para vivir la vida de la mejor manera que podamos, sepamos, como nos toque, como nos marquen esas múltiples dimensiones, ¿eh? Bueno, familia, ya hemos pasado de la hora, llevamos 1 hora 10 minutos, vamos a terminar aquí el vídeo. Ya sabéis que los vídeos ahora son de 1 hora normalmente, para no cansar, porque siempre os quejáis de que son muy largos. Me refiero no en el directo, sino en los diferidos, que lo ven miles de personas, que dicen, tanta información luego no da tiempo de asimilarla, ¿no? Pero bueno, los que estáis en el directo, en cambio, me decís lo contrario, contra más largo mejor. Pero bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado. Sé que hay preguntas que no se han podido, no ha dado tiempo, ¿no?, de darlas, pero cada X tiempo vamos haciendo un programa específico solo de preguntas de ustedes, de todo lo que se ha quedado en el aire para que se pueda contestar de alguna manera, con lo cual próximamente, más adelante, haremos un programita de eso, entonces no os preocupéis, que todo lo que quede en duda lo apuntáis y luego cuando venga ese programa, si sois de los primeros y hacéis las preguntas, pues eso os llevaréis. Y recordar también que está la gira hasta de América, que ahora está Perú, está México, está California, San Francisco, entonces los que queráis, ahí podéis ver a Ana. Y si no, ya en los próximos meses iremos anunciando las otras partes donde estaremos. Y siempre en Tarragona, aquí en Cataluña, al lado de Barcelona, pues cada mes tenéis un retiro. Pues muchas gracias, Ana, por todo. Bueno, gracias, amigos. Hasta dentro de unas semanas. Gracias. Pues venga, hasta ahora.